Bienvenidos una vez más a estos miércoles de estudio bíblico sobre los reyes de Israel. Les saluda Josué Sánchez y para mí es un gusto estar nuevamente a través de la página oficial de Igracore Guayaquil en Facebook. Quisiera que por favor usted abra su Biblia en el libro de Segunda de Samuel y vamos a estar tomando lectura del capítulo 12 y el versículo 13. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión y erección de su Santo Espíritu. Dice: Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mis hermanos, yo invito a que por favor tome toda la comodidad que usted pueda y que esta palabra sea llegando a cada uno de sus corazones. No solamente usted guárdela, sino que también pueda compartirla con aquel vecino, aún con aquel familiar que está necesitando de esta bendición para su vida. Vamos a estar orando y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo que tú nos permites, Señor, meditar en tu palabra, bendito Dios. Te pedimos, Señor, que aquella reflexión que va a estar dando nuestro hermano Néstor Tomalá, te pedimos, Señor, que esa palabra llegue a cada uno de nosotros, mi Dios, y que no solamente la guardemos, Padre, sino que también la podamos vivir, Señor. Te pedimos, Señor, que aún cada corazón que está necesitado, Señor, sea, Dios mío, lleno a través de esta palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Mis hermanos, no los canso más y estemos atentos a la meditación de esta palabra. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Realmente es un gozo compartir otro miércoles con la enseñanza de la palabra de Dios. Les doy un cordial saludo a todos, hermanos, y algunos hermanos también de otras congregaciones que también se están conectando para seguir este estudio bíblico de los reyes de Israel. Bien, vamos a hacer un pequeño resumen como siempre hacemos, y este es el cuarto miércoles de enseñanza. El primer miércoles vimos los reyes de Israel y cómo el pueblo de Israel pedía un rey. Y Dios en su voluntad les dio al rey Saúl. Estudiamos su vida y le pusimos un título: cuando el pecado o cuando el orgullo nos aleja de Dios. El segundo miércoles estudiamos el segundo rey de Israel, el rey David. Y estudiamos el tema: un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué Dios escogió a David? E hicimos la diferencia en que el pueblo escogió a Saúl, pero Dios escogió a David. Y el tercer miércoles estudiamos el pecado de David con el tema: cuando el pecado llega a nuestras vidas. Una etapa muy triste del rey David. Y el día de hoy culminaremos con el segundo rey de Israel, el rey David. Y el tema que tenemos para esta noche es: cuando la gracia de Dios llega a la vida del creyente. La gracia de Dios en la vida del creyente. Amén. Les invito a hacer una pequeña oración para poner todo en las manos de Dios y que Él tenga el control de esta enseñanza. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, porque a ti te ha placido, Dios mío, Señor, utilizar a este siervo, Padre amado, Señor, que aunque no lo merezco, pero fue tu gracia, Dios mío, Señor, que me has puesto aquí para impartir tu palabra, Padre amado, Señor. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios de Dios, y que toda la gloria y la honra sea para ti, Padre. Bien, mis queridos hermanos y amigos, les invito a abrir sus Biblias, si usted tiene su Biblia ahí en la mano, que vaya al segundo libro de Samuel, en el capítulo 12, en el versículo 13. Segundo libro de Samuel, en el capítulo 12, versículo 13. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. El tema que vamos a ver esta noche es la gracia de Dios en la vida del creyente.
la gracia de Dios en la vida del creyente. El miércoles pasado vimos cómo el pecado llegó a la vida del rey David. Cometió adulterio y cometió asesinato. Según el libro de Levítico, toda persona que cometía asesinato debía de morir. David debía morir por haber cometido adulterio, y no solo adulterio, sino también asesinato, es decir, homicidio. Eso decía la ley. Sin embargo, Dios lo perdona, lo libra del castigo eterno y lo restaura para salvación y para la comunión de Dios. Uno de los atributos de Dios es su gracia. Si lo quisiera explicar, realmente es algo imposible. Es imposible poder entender la mente humana, la gracia de Dios. Solo aquellos que han sido tocados o alcanzados por su gracia saben con exactitud el poder que tiene para restaurar vidas humanas que han sido destruidas por causa del pecado. Solo aquellos que han aceptado a Jesucristo, tal vez en una situación de pecado, y Dios los ha perdonado, pueden entender la gracia de Dios. El pecado entró en el corazón de David porque menospreció la palabra de Dios. Cuando el pecado entra en el corazón del ser humano, lo endurece y lo hace apartarse de Dios. No quiere saber de Dios ni acepta su palabra. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Y quiero leer el libro de Efesios en el capítulo 2, en el versículo 4 y 5. Libro de Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5 dice la palabra de Dios: pero Dios, que es rico en misericordia, y por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Más adelante en el versículo 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. David fue alcanzado por la gracia de Dios. A pesar de su pecado, el profeta Natán le dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado y no morirás. Y esto nos va a llevar a la primera lección que vamos a estudiar en esta noche. Y la primera lección es que la gracia de Dios llega a la vida de un creyente cuando el hombre reconoce su pecado y pide perdón. La gracia de Dios llega a la vida del creyente cuando el hombre reconoce su pecado y pide perdón. Y como estamos estudiando a los reyes de Israel, y hemos empezado con los dos primeros reyes, Saúl y David, vamos a hacer una diferencia, una comparación, porque usted me dirá, hermano, ¿por qué a Saúl no lo perdonó, pero a David sí? Vamos a ver el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, en el capítulo 15, en el versículo 30. Dice la palabra de Dios, refiriéndose a Saúl: y él le dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Si nosotros leemos el contexto de esta historia, Saúl no reconoció su pecado. En el contexto de esta historia, él se justifica cuando el profeta Samuel le dice: ¿no te ordenó Jehová que mataras todo animal
que no dejaras vivo nada. Él le dice, el pueblo tomó lo mejor, dice, de las vacas, de las ovejas fue el pueblo, dice. Él no se arrepintió, aunque él dijo, yo he pecado, pero seguido le dijo, te ruego que me honres delante de los ancianos y delante de mi pueblo, delante de Israel. A él no le importaba lo que piense Dios, a él le importaba lo que diga la gente. Él ya se había acostumbrado al pecado y después dice, vamos a orar a Jehová, o sea, como que no pasó nada. Ahora veamos la actitud de David en el segundo libro de Samuel, en el versículo 12, en el capítulo 12, versículo 13, el cual dimos inicio. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. David dijo, pequé contra Jehová. Él no puso excusa. Él dijo, pequé contra Jehová. Él reconoció su pecado. Él no dijo, mira, Señor, que Belsabé me provocó, que se estaba bañando. Salmo 19, versículo 12. Y dice la palabra de Dios, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. A veces, por parte de las iglesias o los miembros, hay personas que no reconocen sus errores. Existe a veces un espíritu de religiosidad. Se centran en el pecado del hermano y no ven sus propios errores. Ya Jesucristo le había advertido en el libro de Mateos, en el capítulo 7, en los versículos del 3 y 4. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Siendo una persona religiosa, es mucho más difícil
ver la viga que tiene en su propio ojo. Ese espíritu de religiosidad a veces lo hacen expertos en acusar a los demás y no ver su propia falta. Generalmente una persona religiosa no acepta un consejo, utiliza mal la palabra de Dios, buscando versículos ahí, cómo condenar al hermano. A una persona religiosa se le olvida la gracia de Dios. No piensa en las consecuencias y el daño que está haciendo. En el libro de Lucas, en el capítulo 18, en los versículos del 11 al 14, le voy a dar lectura, dice: el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Lo señalaba y decía lo que él hacía: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El día domingo estaba viendo una predicación y decía el expositor, el predicador, que todavía existen los fariseos en esta época, que aunque no están vestidos con sus trajes de allá del oriente, pero que también hay pequeños fariseos dentro de las congregaciones que están buscando cualquier cosa, imponer cualquier cosa de ver en los hermanos para poder castigar. La humanidad tiene que reconocer su pecado, sí, y pedirle perdón a Dios. Es necesario que si una persona está en pecado, acudir a aquel que es justo y fiel para perdonar nuestros pecados, nuestro Señor Jesucristo. Aquel que vive y reina por los siglos de los siglos, y toda la gloria sea para Él. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En el libro de Proverbios, en el capítulo 28, en el versículo 13, dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Cuando hay pecados ocultos y no confesados, primero, que dañan nuestro ser, dañan nuestro espíritu. Segundo, se pierde una relación con Dios. Y tercero, a veces se acepta el pecado como algo normal. Y eso es lo peor. David, después que el profeta Natán confronta su pecado, en su dolor escribe el Salmo 51, donde reconoce su pecado ante Dios y pide perdón. Me gustaría dar lectura al Salmo 51 y me gustaría comenzar leyendo el propio título que tiene este salmo. Y dice: arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él el Natán, el profeta. Salmo 51 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades,
borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro en mis pecados y borra todas mis maldades. Este es el súplico, el ruego de un hombre que pecó. El reconocer su pecado y el súplico llegó a que Dios lo perdonara y lo restaurara. David apeló a un Dios de misericordia, de bondad, de amor y de compasión. Y eso nos va a llevar a la segunda lección de esta noche. La segunda lección de esta noche es que la gracia de Dios en la vida del creyente restaura vidas. La gracia de Dios en la vida del creyente restaura vidas. Y quiero continuar leyendo el Salmo 51, en los versículos del 10 al 12. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Qué impresionante las palabras que escribe el rey David. Y me llamó mucho la atención esta palabra con que inicia y dice crea. La palabra crea, la cual expresa David, es la palabra hebrea de bara, la cual es utilizada en Génesis 1 para la creación de los cielos y la tierra por parte de Dios. Esta palabra es estrictamente utilizada y describe lo que únicamente Dios puede hacer. Con la palabra crear, David lo que está pidiendo es un milagro, algo que solo Dios lo puede hacer. David le dice, haz un milagro en mí, crea un corazón limpio, renueva un espíritu recto de mí. Él le dice, Señor, dame fuerza, humanamente no puedo, toma el control de mi vida, haz tu voluntad, haz un milagro en mi vida, restaura mi vida. Todo creyente necesita que el Espíritu de Dios forme un corazón nuevo, donde no exista la contienda, donde no exista la enemistad, donde no exista la envidia, donde no exista la murmuración, donde no exista la maldad. Necesita un corazón renovado para hacer la voluntad de Dios. Un corazón que se perfeccione en nuestra debilidad. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 36, en el versículo 26, dice la palabra de Dios, daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne. David, con humildad, pidió, aparte de un corazón nuevo, pidió un corazón limpio. Y dice, renueva un espíritu recto dentro de mí, para continuar por la senda
de tu camino por la senda antigua, libre de pecado, por la senda de la piedad. Él dice, un espíritu firme para Dios. ¿Para qué? Para resistir al diablo. ¿Para qué? Para huir de las injusticias. ¿Para qué? Para seguir firme en la fe. ¿Para qué? Para vivir en santidad. Para que el nombre de Dios no sea difamado. Para que las personas con nuestro testimonio lleguen a Cristo. David le rogó a Dios y dijo, no eches delante de mí y no quites de mí tu Santo Espíritu. Posiblemente David sentía un temor de que así como el Espíritu de Dios se apartó de Saúl, tal vez Dios quitaría su espíritu de David. Es que sin el Espíritu de Dios en la vida del creyente, sabemos que no hay redención, sabemos que no hay cambio y sabemos que no hay salvación. David le rogó, devuélveme el gozo de tu salvación. Cuando el pecado llega a la vida del creyente, el gozo por las cosas de Dios se pierde. Es algo obvio. La comunión con Dios se pierde. Al creyente le da lo mismo orar o no orar, ir o no ir a la iglesia. Las cosas de Dios pasaron a un segundo plano. Por eso David le dice, devuélveme ese gozo cuando danzaba en tu presencia, ese gozo cuando cantaba, ese gozo cuando escribía los salmos. David decía, devuélveme ese primer amor. Eso es lo que se refiere a David. Y el creyente el día de hoy tiene que pedir eso, alejarse del pecado, buscar a Dios, pedirle a Dios que le devuelva ese gozo de la salvación, ese gozo cuando era el primero en llegar a la iglesia, era el primero en levantar las manos, era el primero en cantar, era aquel que ante cualquier petición, cualquier colaboración, levantaba las manos y quería hacer todo, quería ser todólogo, arreglar una silla, quería poner un cable, quería cantar, quería predicar, tenía ese gozo de Dios. Ese gozo tiene que pedir el creyente de Dios. Es necesario volver a nuestro primer amor. Es necesario que Dios nos devuelva el gozo de su salvación. Un verdadero cristiano tiene que sentir el gozo. Y a eso David le agrega algo más. Le dice, un espíritu noble. Un espíritu noble que me sustente. No un espíritu de contienda y buscando los errores a veces de los demás. Sí, tratando de observar ahí con lupa alguna falla que haya dicho el hermano para ver si que por ahí lo comienzo a criticar. Eso no. Puede haber desacuerdo, sí, pero usted tiene que buscar siempre la comunión con los hermanos, ¿sí? No estar viendo los errores de las personas. Dice Dios, un espíritu de bondad. En el mismo libro de Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 32, dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también os perdonó a vosotros en Cristo. La tercera lección que vamos a aprender esta noche es, la gracia de Dios en la vida del creyente nos da el perdón. La gracia de Dios en la vida del creyente nos da el perdón. Me gustaría terminar del Salmo 51. Dice la palabra de Dios, en el versículo 13, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti.
Líbrame de homicidios, oh Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto o ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Me llama mucho la atención el versículo 17. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Dios no rechaza un corazón contrito y humillado, que está lleno de dolor por causa del pecado. Otra versión de la Biblia dice, para ti la mejor ofrenda es la humildad. Tú, mi Dios, no desprecies a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente. David, un joven que cuando pecó se humilló, y se humilló de todo corazón. Aun con sus fallas, era un hombre conforme al corazón de Dios. Contrición significa arrepentimiento de una culpa. Él se arrepintió de su pecado y Dios lo perdona. David llegó a entender que lo que Dios no estaba buscando algún sacrificio de algún animal. En la vida cristiana a veces queremos agradar a Dios con buenas acciones, con penitencias, con ofrendas, con sacrificios, con castigos. No, eso no le agrada a Dios. Dice la Biblia, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Cuando un hombre se humilla ante Dios, puede tener la plena seguridad que Dios no lo va a despreciar. Y puede estar seguro, 100% que Dios lo va a perdonar. En el libro de Isaías, en el capítulo 43, versículo 25, dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. No me acordaré de tus pecados. En el libro de Romanos, en el versículo 8, en el capítulo 8, versículo 1, dice, ninguna condenación a los que andan en Cristo Jesús. Esa parte es difícil de entender a veces para el ser humano. Seguramente el pueblo de Israel también cuestionó a Dios por haber perdonado a David. ¿Sí? Haber estado criticando por qué Dios lo perdonó a David después de haber cometido esos dos pecados. El día de hoy a veces los mismos hermanos de la misma congregación a veces cuestionan a otros hermanos cuando han cometido un error, han cometido un pecado, ¿no? Déjeme decirle que si esa persona se arrepintió de corazón, ya Dios lo perdonó. ¿Sí? A veces no entendemos esa parte, ya Dios ya lo perdonó. A veces es difícil. ¿Sí? Ante el pecado, Dios perdona y olvida. Los que no olvidan son los hermanos a veces de la iglesia que están recordando el pecado. Es triste a veces como la vida de algunos creyentes, ¿sí? No ha existido un cambio por parte de Dios, ¿no? Y utilizan a veces la palabra de Dios para condenar, para juicio, ¿sí? Utilizan incorrectamente la palabra de Dios. Creen alcanzar un nivel espiritual muy elevado como para poder señalar a otra persona. No, para eso no es la palabra de Dios.
No han entendido lo que es la gracia de Dios, el perdón de Dios, el fundamento del Evangelio, que es Jesucristo, aquel que vino a morir en la cruz del Calvario por los pecadores. Ese es el Evangelio. Jesucristo mío, Jesucristo pagó el pecado en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y el resultado de eso es el perdón de Dios y la salvación. En el libro de Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 8 y 9, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, no por obras. No merecemos ser salvos, sí, es verdad, no merecemos ser salvos. No merecemos perdonados, es verdad, no merecemos ser perdonados. Pero Dios nos lo concede de todas formas. No somos salvos por lo que hacemos, somos salvos por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. La palabra dice: el justo por el injusto, quien llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Primera de Pedro 2:24. Quiero concluir lo que hemos aprendido el día de Dios a través de su palabra. Y la primera lección que aprendimos es que la gracia de Dios llega a la vida del creyente cuando el hombre reconoce su pecado y pide perdón. La segunda lección que aprendimos es que la gracia de Dios en la vida del creyente restaura vidas. Y la tercera lección que aprendimos es que la gracia de Dios en la vida del creyente nos da el perdón de Dios y como consecuencia la salvación. Mis queridos hermanos y amigos, usted que ha escuchado esta enseñanza del rey David, que cometió pecados graves por su debilidad, sí, pero que los confesó y pidió perdón. Y la gracia de Dios se derramó sobre él y restauró su vida. Hágase una pregunta en esta hora. ¿Cuál es tu debilidad? ¿Qué es lo que te impide ser feliz y acercarte a Dios? ¿Crees que tu corazón está endurecido y nadie puede entenderte? ¿Piensas que para ti ya no hay esperanza, que todo está perdido, que todo se ha acabado? O tal vez piensas que perdiste tu hogar, que todo se acabó, que no hay remedio. Para Dios nada es imposible. Él te dice en este momento que te dará un corazón nuevo y pondrá un espíritu nuevo en ti. Y quitaré de tu carne el corazón de piedra y te daré un corazón de carne. La gracia de Dios es más que suficiente para destruir cualquier cosa que te esté destruyendo y así darte una nueva vida, un mejor porvenir. Él está dispuesto a darte su perdón, porque un corazón humillado Él jamás va a despreciar. Háblale al Señor en este momento y pídele que obre con poder en tu vida. Su gracia obrará en tu vida y así como restauró la vida del rey David, así va a restaurar tu vida. Te sanará por completo y verás cómo vas a experimentar un cambio y ya no vas a querer ser igual. Su gracia es el poder que te sostiene. Que Dios te bendiga y que la gracia y la paz de Cristo esté en tu vida. Quiero terminar haciendo una oración por todos hermanos y amigos
que necesitan permanentemente la gracia de Dios. Tal vez aquel amigo que no conozca a Jesucristo, con unas palabras, puede aceptarlo en su corazón. Acepta a Cristo en su corazón. Te invito a hacer esta oración, querido amigo. Bendito y amante Padre Celestial, Señor que estás en los cielos, Dios mío, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por ti y por mí. Gracias, Dios mío, por esa gracia que tú has enviado a la humanidad. En este momento, Dios mío, me humillo, me arrepiento de todos mis pecados. Y te pido con un corazón sincero que envíes la gracia de Dios sobre mí. Te doy gracias, Padre, te doy gracias, Hijo, y te doy gracias, Espíritu Santo de Dios. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos, y que la gracia de Dios esté en la vida de cada uno de ustedes. Hemos llegado al final de esta reflexión bajo el tema La gracia de Dios en la vida del creyente. Espero de que haya sido de bendición para cada una de sus vidas y que aún pueda compartirla con las personas que aún necesitan de Dios. No se pierda el próximo episodio de este estudio sobre los reyes de Israel, en el cual estaremos reflexionando sobre la vida del rey Salomón. Que tenga una linda noche y que el Señor les bendiga.